días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de electrónica. Esta materia consta de 4 unidades para ser evaluadas, como ya pudieron haberlas visto en la plataforma, en el plan de evaluación. En resumen, les voy a decir que son la primera, que es la introducción a la electrónica y teoría del diodo, que es la que vamos a ver hoy. La segunda unidad es el transistor BJT como amplificación y conmutación. La tercera unidad es circuitos electrónicos integrados, que son los amplificadores operacionales. La cuarta unidad es diseño de circuitos electrónicos. Como les mencioné al principio, en el plan de evaluación, ahí también se encuentra el valor de cada unidad, la ponderación de cada evaluación. Y también coloqué la bibliografía para que tomen en cuenta eso y busquen esos libros. Ya entrando en el contenido de la introducción a la electrónica, tenemos introducción a la electrónica y teoría del diodo. La electrónica es la rama de la física y especialización de ingeniería que aplica los conocimientos matemáticos en el estudio de sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de la electricidad. Como pueden ver, la electrónica es muy importante para nuestras vidas. En la vida diaria la tenemos presente. Eso lo comenté en la presentación de esta materia. ¿Por qué? Porque en la parte tecnológica la electrónica siempre está presente. Un ejemplo sería el teléfono celular. Ahí todos los componentes son electrónicos. Otro ejemplo, la computación. En la computación, un CPU, lo que es el cajón, consta de una tarjeta madre, que esos son puros componentes electrónicos. Ahí están presentes los diodos, están presentes los transistores, están presentes los condensadores, están presentes amplificadores operacionales. Todas esas cosas están ahí, circuitos integrados. En las fuentes, la fuente que lleva el CPU es una fuente de 500 watts de potencia o 600 watts según lo que requiera la máquina para lo que vaya a ser usada. Son componentes electrónicos. Además, el software, que es la parte que le compete a ustedes en la carrera, esta parte encarga de dar los datos hacia la comunicación entre la máquina y los componentes electrónicos para ser medidos. Un ejemplo sería un UPS. Un UPS es un equipo electrónico que protege y a su vez, cuando se va la energía eléctrica, por medio de la batería hace el intercambio de corriente alterna a corriente continua, y estos datos son censados por medio del puerto USB y el programa al que se le sea hecho para eso. Él censa, él toma datos, toma voltaje, toma corriente, toma la carga que está conectada hacia el UPS. Por eso le doy ese ejemplo, porque ahí se toma muy en cuenta la electrónica y el software también depende para hacer las mediciones. En este tema, los semiconductores. Los semiconductores son materiales capaces de actuar como conductores eléctricos o como aislantes eléctricos, dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentren. Estas condiciones usualmente involucran la temperatura y la presión, la incidencia de las radiaciones y las intensidades del campo eléctrico o campo magnético, perdón, intensidad del campo eléctrico o campo magnético al cual vea sometido el material. Los semiconductores, como dice el concepto en resumen, son todos los elementos electrónicos que permiten el paso de la corriente eléctrica o no. Y como le dije hace rato, estos elementos los encontramos en su totalidad en los dispositivos tecnológicos. Ahora aquí aparecen los tipos de semiconductores. Están divididos en dos tipos: semiconductores intrínsecos y semiconductores intrínsecos. Extrínsecos y intrínsecos. Es el resultado al introducir átomos y otros elementos a fin de que el semiconductor primitivo pierda su pureza y gane conductividad.
Este proceso de impurificación se conoce como dopaje. Según el tipo de impureza que se le añada al semiconductor, tendremos dos tipos de semiconductores intrínsecos. Ahora hablando de los semiconductores intrínsecos, el semiconductor intrínseco es aquel que está formado por un solo tipo de átomos, la cual frecuentemente y empleados son el germanio y el silicio. De ambos, el silicio es el que encontramos en la mayoría de los dispositivos electrónicos, por ser el que más abunda en la naturaleza y que se comporta a grandes temperaturas. Como se puede apreciar, los semiconductores se dividen en intrínsecos y extrínsecos, y los semiconductores intrínsecos se diferencian del semiconductor intrínseco porque contienen un pequeño porcentaje de impurezas, elemento trivalente o pentavalente a la estructura molecular cristalina del silicio y del germanio, que se le puede introducir cierta alteración para que permita el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. El proceso de aplicación se llama impurezas de dopado o denominado dopado. Acá en la parte, aquí como para que puedan entender, en la parte electrónica es el movimiento de electrones desde la derecha a izquierda como circula la corriente. Ya el germanio y el silicio son los componentes con los que más se hacen estos componentes, estos semiconductores. Es el material más usado, como pudieron observar en estas dos diferencias de estos tipos. Un ejemplo de estos semiconductores serían dividido en tres: silicio, aleaciones de germanio y silicio y al cianuro de galio. El semiconductor más utilizado en la industria, perdón, en la electrónica es el silicio. Este material está presente en los dispositivos que conforman los circuitos integrados, que forman parte de nuestro día a día. Las aleaciones de germanio y silicio son empleados en circuitos integrados de alta velocidad para radares y amplificadores de instrumentos electrónicos, como por ejemplo guitarras eléctricas. Es muy usado esta aleación germanio y silicio. El arcianuro de galio, otro ejemplo de semiconductor, es el arcianuro de... ¿Por qué? Porque es utilizado en amplificadores de señales, específicamente de señales con alta ganancia y bajo nivel de ruido. Ahora vamos a hablar de la unión PN. Vamos a analizar esta parte porque es lo que hablé de los movimientos de los electrones de izquierda a derecha y derecha a izquierda cuando fluye la corriente eléctrica. Ya más adelante les voy a dar el tema de los diodos, pero cuando se hable de conexión de este tipo PN o NPN. En esta unión PN se podría pensar que, que está formada simplemente pegando un material semiconductor N con otro P, pero esto además es así para estar en contacto, debe tener un contacto eléctrico. Lógicamente, como ya dijimos antes, la suma de las cargas de los dos cristales antes de la unión sería neutra. Resumiendo, en la zona N tenemos electrones libres y en la zona P tenemos huecos, como pueden observar aquí abajo en la figura. Aquí están los huecos y aquí están los electrones. Aquí hay movimiento de electricidad de los N hacia los P para ser llenados estos huecos. Existen varios tipos de, del modelo ideal. Por ejemplo, sería uno. El modelo ideal del diodo sería que se va a estudiar por tres aproximaciones. Eso le voy a explicar y a mostrar cómo se comporta y cuál sería la mejor aproximación a usar para calcular este diodo ideal. Por lo menos en la primera aproximación es muy teórica porque en la parte práctica no existe un diodo que dé así exactamente como está aquí en la figura, que sea perpendicular y desde cero, como decir que sea exacto, no existe. Por eso es que exponencialmente se aproxima a una vertical y a una horizontal que pasan por el origen de coordenadas. Este diodo ideal no existe en realidad, como le estaba diciendo, no se puede fabricar, por eso es ideal. No se puede fabricar.
En la segunda aproximación, aquí vamos a hablar, para poder llegar a la segunda aproximación de polarización directa, en este ejemplo, con este circuito cuando se comporta como interruptor cerrado y cuando se comporta como interruptor abierto. Cuando está polarizado directamente, está polarizado directamente. ¿Y qué pasa? El voltaje es igual a cero. Aquí el voltaje de entrada si es 10 voltios, aquí el voltaje del diodo sería 10 voltios. La corriente es la ley de Ohm, el voltaje sobre la resistencia, la corriente. En la parte de interruptor abierto es cuando está polarizado inversamente. La corriente es cero, entonces el voltaje del diodo es igual al voltaje de entrada. Si es 10, aquí sería 10. Como se ha visto en el diodo, actúa como un interruptor abriéndose o cerrándose, dependiendo si está inversa o directamente. Para ver los diferentes errores que cometeremos en las distintas aproximaciones, vamos a analizar cada una. Ya por lo menos le hablé de la primera. En este ejemplo vamos a analizar la segunda aproximación y la tercera aproximación. El mismo circuito, aquí polarizado directamente. Tenemos presente con un diodo, modelo 1N4001 y una resistencia de 1K y un voltaje de entrada de 10 voltios. En polarización directa, aquí tomamos ese ejemplo y ¿qué tenemos? Aplican mallas, aplican la ley de Ohm y hallan la corriente y hallan la potencia. La potencia es la suma de las potencias presentes en el circuito. Por eso la potencia aquí me dice que es la potencia de la carga, pues su L. La potencia total sería la potencia disipada total más la potencia de la carga. Al hallar aquí la corriente, me da 10 miliamperes por ley de Ohm. Y la tensión de la carga sería voltaje 10 voltios, lo que lo expliqué anteriormente de forma teórica. Cuando es polarizado directamente, el voltaje iba a ser 10 voltios. La potencia disipada del diodo es la multiplicación del voltaje del diodo por la corriente. Cero sería el voltaje del diodo por la corriente, 0 vatios. La potencia es lo que les dije, es la suma, sería 0 más 100, 100 milivoltios. Seguimos con el mismo ejemplo. Ahora, en la segunda aproximación, la parte teórica que me dice que la exponencial se aproxima a una vertical y a una horizontal que pasan por 0.7. Este 0.7 voltios es una constante, un valor de tensión umbral para el silicio. Eso está especificado, así como, por ejemplo, está, como les digo, el pi, el valor de pi es 3,14, dice, es una constante. Así es, así nos dio. Ejemplo, aquí es 0.7 voltios para el silicio y para el germanio, para el germanio sería el valor de 0.2 voltios. Son valores ya constantes. Aquí vemos que ya desde 0.7 arranca el voltaje, ya se está haciendo más perpendicular, paralela hacia la corriente. La polarización directa conduce y la polarización inversa no conduce. Acá pudieron observar que se habla de algo que acabé de decir, los tipos de semiconductores. Cuando el diodo es de silicio y cuando es de germanio, para que lo tengan presente. Aquí, como ya estamos tocando el tema de un diodo, ese tema a ustedes lo voy a nombrar por encima. ¿Por qué? Porque es una parte de investigación que ustedes me van a hacer, lo que es el diodo. Entonces solamente les voy a dar por ahora la definición del diodo, que es un elemento electrónico de dos terminales ánodo y cátodo, que permite la circulación de corriente a través de un solo sentido, bloqueando así el paso de la corriente que circula en sentido contrario. Esto no quiere decir que solo sirve para circulación de corriente, sino que también resiste y controla esa misma corriente. Hay que tener en cuenta que la polarización, cuando es directa y cuando es inversa, muy importante eso, porque a veces si se polariza, conectan al revés, el diodo tiene una franjita, una rayita. Ahí en el tema, en los videos referenciales, les dejé para que conozcan un poquito el diodo. Ustedes, como lo van a investigar, pues ustedes profundizan. Y lo que le doy es ese pequeño ejemplo de que hay que saberlo conectar porque si no lo queman. Ahora vamos a ver la segunda aproximación, todavía estudiándola desde el tramo
desde 0 a 0,7 voltios con el mismo ejemplo que tuvimos anteriormente, pero ya aquí le agregamos el valor del diodo, los 0,7 voltios. En el circuito anterior solamente teníamos voltaje de entrada. Aquí la fórmula despejando por mallas y por ley de Ohm, el voltaje del diodo vuelve a dar igual a cero. Y cuando es interruptor abierto, pues ya el voltaje es igual al voltaje del diodo. Como pueden observar aquí, la corriente va a ser cero y el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de entrada. Con esta segunda aproximación el error es menor que la aproximación entre error, ¿veo? Y es como mejor trabajar con esta segunda aproximación. Tomando el ejemplo, vamos a resolver el circuito que tomamos anteriormente con la segunda aproximación. ¿Qué tenemos? La malla aquí se hace y me da que la corriente va a ser cero. El voltaje de la corriente, no, aquí en la malla igual a cero, la despejamos. ¿Qué me queda? 10 menos 0,7 entre 1, 9,3. La potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente, me da 86,5 milivatios. Aquí la potencia del diodo, el voltaje del diodo por la corriente es 6,51 milivatios. Sumamos, me da 93 milivoltios. Como se puede ver, los valores son distintos a la anterior a la aproximación. Esta segunda aproximación es menos ideal que la anterior, pero lo tanto es más exacta. Esto se parece más al valor que tendrá en la práctica el circuito. O sea, si lo medimos con el tester y con los multímetros y se calcula, el valor medido va a ser muy parecido en la parte práctica, casi exacto a lo que se calcula. El tramo que hay desde 0 a 0,7 voltios es una realidad de polarización directa, pero como efectos prácticos no conduce, se toman como inversas con esta segunda aproximación. El error es menor que la aproximación anterior. Seguimos con el mismo ejemplo. Puedes ver, se despeja, el voltaje del diodo es igual a cero. Y aquí despejando entre todo abierto, voltaje del diodo es igual al voltaje de entrada. Volvemos a calcular esto que se está haciendo para ver qué aproximación se puede usar que sea más parecida a la realidad para no usar ni la tercera ni la primera aproximación. Primero, la primera aproximación se descarta porque, como expliqué, eso es parte teórico nada más. En la vida práctica no hacen un diodo que funcione de esa manera. Exacto, exacto, no lo hace. O sea, vamos a seguir aquí. Cuando resolvemos este circuito, la malla vuelve a 9,3, 86, se vuelve a aparecer el valor que estaba anteriormente. Por eso es que no es muy necesario utilizar la tercera aproximación. Como explica aquí, como se ven, estos valores son distintos a los de la anterior aproximación. Esta segunda aproximación es menos ideal que la anterior. Entonces, de la tercera aproximación estaba hablando que la curva del diodo se aproxima a una recta que pase por 0,7 voltios y tiene una pendiente cuyo valor de la inversa de la resistencia es interna. Tomando en cuenta, aquí ustedes pueden observar que ya ese 0,7 se está haciendo medio curva, la posición que conduce y ya entra la resistencia interna a trabajar aquí. Aquí se calcula de esta manera. El estudio es muy parecido a los casos anteriores. La diferencia es cuando se analizan por decisión directa. Aquí ya calculan por mallas, despejan la corriente, ya dividen sobre la resistencia interna. Aquí en este recuadro les dejo para que tengan como referencia lo que les explicaba. Aquí está la fuente, la resistencia interna, ánodo y cátodo, lo que es un diodo, que eso es el tema que ustedes me van a investigar. Seguimos ahora con el ejemplo que le tomé anteriormente, era este, no el que estaba hablando, que les hablé del mismo. Aquí ya es el que tenemos en cuenta que es de 0,3 vatios, 23 vatios. ¿Por qué? Porque es el valor de la resistencia interna. Ya entra aquí, el otro no lo tenía, esta resistencia RB. Calcula las mallas, RB dice que vale 0,23 ohmios, 9,3 miliamperios, daría la corriente al despejar todo eso, el voltaje del diodo, la suma me daría 0,702 voltios
Aquí el lote de voltaje medía 9.298 voltios. Al calcular las potencias aquí, me da 6.52 milivatios, lo sumo, me da 86.47. Al sumar me vuelve a dar 93. O sea, sería hacer más largo el proceso. Entonces, si da casi igual que la aproximación 2, aquí explica que la aproximación no sería bueno usarla. ¿Por qué? Porque el error que se comete con respecto a la segunda aproximación es mínimo. Por ello se usará la segunda aproximación en lugar de la tercera, excepto en algún caso especial que se requiera usar esta aproximación. En conclusión, de estas tres aproximaciones, la más ideal es la segunda aproximación para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar de rectificar. ¿Qué es rectificar? La tensión en corriente alterna es una a veces positiva y otras veces a veces negativa. La corriente continua mantiene siempre la misma polaridad, nunca va a ser, siempre se va a trabajar en forma positiva. ¿Por qué? Por un ejemplo, usted no puede conectar la batería del automóvil con el borne negativo con positivo, ni positivo con negativo. Tiene que ser positivo con positivo y negativo con negativo para que conduzca y no haya a colocarlo al revés porque puede ocasionar un corto. Se puede quemar la batería, un ejemplo. La corriente continua mantiene siempre la misma polaridad. Por tanto, la rectificar es hacer la tensión alterna mantenga siempre la misma polaridad convirtiéndose en corriente continua. Perdón. Para rectificar hay que tener muy claro cuando hablamos de corriente alterna y corriente continua. Ahí notaron la diferencia y cuál es la tensión que se va a rectificar, que es la tensión en corriente continua. Un ejemplo donde se aplica es donde comenté en mi trabajo, realicé un cargador de batería para automóvil. Ahí se rectifica la parte del voltaje continuo de 12 voltios que se necesita para cargar una batería. La fuente de alimentación en DC, para que entiendan un poquito esto, hay que dar una breve explicación. ¿Qué es una fuente de tensión? Es una fuente de voltaje y para qué sirve. Que es un dispositivo que tiene dos terminales encargados de generar un voltaje de salida independientemente de las cargas que reciba. Se trata de un elemento circuito activo y puede proporcionar energía como tal. Forma parte de las denominadas fuentes eléctricas, que también incluyen fuente de corriente. La fuente de alimentación, además de suministrar el voltaje, estos dispositivos son capaces de transformar la corriente alterna en corriente directa, que es DC, a corriente continua. Estabilizar y regular la salida de electricidad, por lo tanto, la función principal de la fuente de voltaje es proporcionar siempre los mismos vatios, sin importar cuánta energía exija un circuito. Para hablar de los tipos de fuente de voltaje, hay tres principales tipos, que son la fuente regulada de tensión, que es la que cuenta con un circuito interno que permite mantener el voltaje en sistema de corriente no modificada con la carga, fuente regulada de voltaje. Y la fuente de voltaje variable es la de voltaje no es fijo. ¿Qué significa eso? Que esa puede variar entre 0 y 24 o según como esté diseñada la fuente, o 0 a 12 voltios. Puede ser variable a 0, valor de 5, de 10, de 12, de 11 voltios. Y dependiendo de las necesidades que usted la necesite, como está diciendo anteriormente, si la quiere de 12 voltios, de 0 a 24, de 0 a 48, etcétera. La fuente de voltaje fija, el valor no puede modificarse, que es la tercera que estaba hablando ahorita. Para hablar un poco de los tipos quiero tocarles unos ejemplos de las fuentes para que lo tengan más práctico y lo entiendan mejor. Por lo menos un cargador de una lacto, un cargador de un teléfono, es una, como te decía aquí anteriormente, de los tipos, por lo menos es fuente regulada de voltaje.
porque no se modifica la carga. Ejemplo, si es de 5 voltios el cargador del teléfono, él siempre va a arrojar el valor de 5 voltios. En la fuente de voltaje, igual como la fuente fija de voltaje, que son hechas para que boten 12 voltios, ejemplo, las fuentes de las computadoras, que botan los voltajes para que funcione la tarjeta de 3.3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios, -5, -12. Esos valores son exactos, por eso que es una fuente de voltaje fija. Y la fuente variable, pues, para que lo tengan presente, más o menos un ejemplo sería los que usan los técnicos que arreglan teléfonos, o los técnicos que también arreglan televisores y los electrónicos, que la usan para alimentar, ir alimentando desde muy bajo voltaje a subirlo a 12 voltios y van haciendo su medición igual como le van introduciendo corriente. Por eso son fuentes de voltaje variables. En rectificador de media onda, ahora vamos a hablar de eso. Analizando lo que es un rectificador de media onda, tenemos los aparatos electrónicos que se utilizan, como hablé ahorita, los televisores, los radios, los ordenadores, que son las computadoras, se conectan a la red eléctrica mediante una cable de corriente o tensión en alterna, corriente de las viviendas, que es la corriente que nos suministra Corpolé. Sin embargo, los componentes electrónicos internos de estos aparatos funcionan con tensiones o corriente en continua. Ya estas diferencias entre corriente continua y alterna se las expliqué hace rato cuando hablé de la batería, cuando hablé por lo menos aquí, de los televisores, los radios, todo eso son aparatos que le entran tensiones que suministra Corporea, que llega a nuestras casas, internamente, electrónicamente los transforman en voltaje continuo. Por eso es que no todo es corriente externa. Lo que sí es para alimentar, pero los aparatos convierten toda esa señal a otras tensiones. El rectificador de media, por lo tanto, es lógico pensar que todos los aparatos electrónicos tienen un elemento que transformaría la corriente alterna en continua antes de alimentar a su componente interno. Aquí vamos a estudiar el funcionamiento del circuito que transforma la corriente alterna en corriente continua también llamada DC, llamado rectificador de media onda, con este pequeño ejemplo que está aquí. ¿Qué tenemos? La corriente alterna entra, esta es la señal de entrada, una onda de entrada que es la de 120 voltios o 110 que suministra Corpolé. Así es la señal más o menos, con frecuencia de 60 Hz, claro está, ¿no? El rectificador de media onda, aquí se colocaría un diodo rectificador que nos da esta señal de media onda. ¿Ven? Va senoidal, se convierte, aquí va directa, vuelve senoidal, va directa. Por eso es que es de media onda. Lo primero que hay que decir es que el rectificador de media onda forma parte de un componente llamado fuente de alimentación, ya que el rectificador de media onda no convierte totalmente la corriente alterna en corriente continua, tal como lo necesitan realmente los elementos internos del aparato. Ahora vamos a hablar del transformador. Se denomina transformador un elemento electrónico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la, la potencia que ingresa al equipo. En el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas. Es igual a lo que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Siguiendo aquí hablando de un transformador, en definición es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en, en alterna de cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de un material conductor devanado sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo, que hay por aquí acá más adelante. Aquí le voy a mostrar el ejemplo cómo está constituido un transformador. Aquí me habla de los devanados primarios, los devanados, cuando habla de devanadas, el núcleo donde está hecho, enrollado el alambre de cobre,
Aquí lo podemos ver, ajá, en partes de un transformador. ¿Ve? Aquí esto que es rojo que está aquí es el cable de cobre, que es de color como marroncito. Eso. Y lo hay de calibre grueso y de calibre fino, según como ustedes quieran mandar a hacer un transformador. ¿Qué depende de un transformador? El voltaje a que lo quieran de entrada, si es de 200, 110 voltios alternos que suministra el Corpolé o 220. Acá en el flujo magnético se observa esta raya aquí, es el núcleo. Trabaja aquí donde se genera la corriente. Aquí la parte roja es el de ganado primario, la parte azul es el de ganado secundario. Aquí tendremos, si entran 110, a veces se mandan a hacer de 14 voltios, salen, lo reduce. Hay también transformadores que entran 110 y lo elevan. Hay transformadores elevadores y transformadores reductores. Aquí se hace el número de vueltas que son calculadas para qué. Cuando se habla del número de vueltas es cuando usted quiere un transformador que le bote 1 amperio, 2 amperios. Si quiere menos amperaje, lo hacen de menos calibre el alambre de cobre. Este alambre de cobre, ustedes se preguntarán, pero no hace un corto porque está pelado el cable, se ve como que estuviera pelado. No, él viene barnizado como aislante para que no haga conductividad eléctrica entre ellos. Él lo va a hacer por dentro, o sea, él conduce por su alambre, pero externamente, si se toca uno con el otro, no hay conductividad porque están aislados con un barniz en el cual ese barniz protege de algún corto o se lleguen a pegar los cables, los dos. Pues eso son muchas vueltas que lleva eso enrollado ahí. Ahora vamos a hablar de las partes teóricamente, que la bobina primaria, ¿qué es? Está encargada de recibir la tensión, de transformar y convertirla en un flujo magnético. El núcleo del transformador, ¿qué es? Está encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria. Y la bobina secundaria está encargada de transformar el flujo magnético a una diferencia potencial requerida, lo que les hablaba. Si en la bobina primaria entran 110, en la bobina secundaria puede salir 14, 10, 8 voltios. Lo reduce. El rectificador ahora de onda completa es una onda completa que el circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna, igual que el rectificador de media onda, pero ¿qué pasa aquí? Es de onda completa. La diferencia del rectificador a ese de media onda es que en el caso de la parte negativa de la señal se convierte en parte positiva o bien la parte positiva de la señal se convierte en negativa, según se necesita una señal positiva o negativa de corriente, así como usted quiera usarlo, si lo quiere que trabaje en la parte positiva o si quiere que trabaje en la parte negativa. El rectificador de onda completa aquí, en este ejemplo, con este circuito, se observa que aquí está el transformador, aquí está polarizado inversamente y aquí está polarizado directamente. ¿Qué pasa? Directamente e inversamente. Cuando está por aquí, pues directamente me arroja la señal de onda rectificada, de onda completa. ¿Sí ven? Ya no hay como en la media onda que hay un espacio continuo y sigue senoidal. Continuo, no, aquí es toda senoidal, pero a la mitad. Por eso se llama de de onda completa. Si la quiero por la parte de aquí abajo, que está polarizada inversamente, sí me daría hacia abajo la media onda. Así. La gráfica, la señal sería por abajo. Ahora vamos a hablar del puente rectificador. El puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. También es conocido como circuito puente de Gauss, en referencia al físico alemán Leo Gauss, que fue en 1856 a 1941, que popularizó este circuito inventado por Carl Francis Pollard. El puente rectificador tiene sus tipos, que serían el rectificador de monofásico y trifásico, puente rectificador no controlado y puente rectificador controlado. Para hablar un poco y no adelantarme aquí al frito
capacitivo y me entiendan un poquito mejor lo que quiero decir con el ejemplo que les mencioné de que donde yo trabajo realicé un cargador de baterías para automóviles. Aquí toco toco el tema del puente rectificador y toco el tema del transformador. Yo busqué un transformador que me botara 2 amperios como mínimo. Y es un transformador grande y pesado. Pesa bastante porque su alambre que le mencioné y el enrollado y el núcleo es grande y es por eso el calibre del alambre. ¿Qué busqué? Ese me entraba a 110, lo medí, me botó 14 voltios uno de los voltajes me botó 14, el otro me botó 10, el otro me botó 8, ejemplo. Usé el de 14 en el de vanado secundario, le conecté ese puente de rectificador que estamos hablando ahorita, me transformó ese voltaje alterno que estaba botando de 14 voltios con el puente de rectificador a 12 o 13 voltios. Para eso se usa el puente rectificador. Ahora ya me voy a explicar. Seguimos hablando ahora del filtro capacitivo. El filtro capacitivo se encarga de reducir el ruido en la red eléctrica y evitar distorsiones. Como consecuencia, genera protección para equipos electrónicos y ahorro en costos de mantenimiento. Aquí en este circuito observamos que tiene un transformador, entrada los 120, los 60 Hz de frecuencia, un diodo, tenemos un condensador de 1000 microfaradios y una resistencia de 1K, respectivamente llevados a tierra, ¿no? Para que entiendan este fácil, con un ejemplo de los filtros capacitivos que usan en nuestra casa los de CanTV, esa cajita que dice que es el filtro para que no tenga ruido cuando hace uno las llamadas o le llegan las llamadas, no se escuche un ruido. Entonces le conecta un filtro capacitivo tal como está aquí y él me, me evita el ruido, me quita el ruido y mantiene el internet estable. O sea, no hay interferencia. Para eso se usa un filtro capacitivo y eso es en bajas corrientes, claro está, ¿no? El filtro de rizado. El filtro de rizado es el componente de la corriente alterna que tiene para rectificarse una señal de corriente continua. Para ello se usa un condensador para reducir notablemente el rizado y ahí viene el factor de rizado, que es la relación entre el valor eficaz de la corriente de las componentes alternas y su valor medio y nos determina el rizado de la señal. Es el cociente entre la tensión eficaz y la ondulación y la tensión continua de salida. Por ejemplo, se usan los equipos de audio. Las frecuencias manejadas son bajas, entre 50 Hz y 60 Hz. Por eso es muy ideal usar un filtro rizado en los equipos de audio. El diodo Zener como regulador. Los diodos Zener son un tipo de diodo que permite el flujo de corriente eléctrica, viaja en sentido directo como un diodo, pero también que fluya en dirección opuesta cuando el voltaje sobrepasa el valor del voltaje de ruptura, o también conocido como el voltaje Zener. El diodo Zener se puede utilizar para regular una fuente de voltaje. Este semiconductor se fabrica en una amplia variedad de voltajes y potencias. Estos van desde 2 voltios hasta varios cientos de voltios y potencia que pueden disipar desde 0,25 vatios hasta 50 vatios o más. La potencia que disipa un diodo CN es simplemente multiplicación de voltaje para que fue fabricado para la corriente que circula por él. Por eso es que los diodos estos son buenos para controlar la corriente, la estabiliza. Ejemplo, la potencia del diodo CN es igual a la voltaje CN por la corriente CN. Esto significa que la máxima corriente que puede atravesar un diodo CN es la, la división entre la potencia y el voltaje. En amperios quedaría para que por acá tienen que la corriente que pasa por el diodo CN es I sub Z
P sub Z es la potencia del diodo Zener, dato del fabricante, y B sub Z, voltaje del diodo Zener, dato del fabricante también. Ejemplo de la corriente máxima. Que un diodo Zener, con este ejemplo, se puede observar por lo menos este de 10 voltios y 50 vatios, que puede aguantar, que se despeja. ¿Cuánto puede aguantar? 5 amperios, 50 entre 10. Aquí este diodo, si pasa de 5 amperios, él siempre va a mantener los 5 amperios. El voltaje de seguridad va a ser regulado, ¿eh? No va a mantener 2 amperios, 3 amperios. Él siempre va a mantener los 5 amperios. El diodo esa es la diferencia de un diodo tradicional, que es el diodo normal. Ahora hablando de reguladores integrados, estos se usan mucho en la electrónica. Hoy en día es más común encontrar la fuente de alimentación reguladores integrados. Normalmente son componentes muy parecidos a los transistores. Son de 3 terminales, suelen tener en su entrada uno común o masa y uno de salida. Tienen una capacidad de reducción del rizado muy alta y normalmente solo hay que conectarles un par de condensadores. Existen circuitos reguladores con un gran abanico de tensiones y corrientes de funcionamiento. Siguiendo con los reguladores integrados, tenemos que la serie más conocida de los reguladores integrados son los 78XX, sería el 7812, un ejemplo, el 7805. Ellos son muy usados en las fuentes, son muy usados en los mismos equipos que tienen que mantenerse, por ejemplo, un cargador de lacto, tienen que botar 12 voltios o 18 voltios, el 7812, 7818, él mantiene ese voltaje. Cuando son muy altos, más adelante van a observar que se usan con disipadores, porque las corrientes cuando son altas, él trata de calentar así estilo un transistor. Entonces, seguimos dando aquí un poquito de teoría. ¿Qué significa? El principal problema de los reguladores, lo que le estaba comentando, serían lineales, tanto discretos como integrados. Al estar en serie con la carga, las caídas de tensión en sus componentes provocan grandes disipaciones de potencia. ¿Qué significa eso? Lo que hablé ahorita. Más corriente calienta. Él se pone caliente. Entonces, si no se le coloca disipación, corremos el riesgo que se abra y se dañe, se rompe. Normalmente estos reguladores no son buenos para aplicaciones de audio, por el ruido y por lo que les comento, un amplificador de audio. Ustedes a veces, si han notado tocar una planta a las que le conectan a estos equipos de audio, o menos en un son Carlos, esas plantas están súper calientes, porque ahí se manejan transistores de alta potencia que calientan y estos reguladores son buenos, por eso no son buenos para equipos de audio, que puede introducir preamplificadores. Para ello, mejor utilizar la regulación de componentes discretos o reguladores de tipo L2 de bajo ruido. Son los usados en estos amplificadores de audio. Bueno, ya llegamos al final. Aquí les dejo unos videos referenciales, como pueden observar, los voy a subir al aula, a la plataforma. Ya con esto finalizamos la clase. Tomen nota, espero que tengan en cuenta en ver estos videos, las referencias bibliográficas, las investiguen, las bajen. Una última recomendación, vayan buscando el software de un simulador, ya sea ejecutable o un simulador por misma internet, online, y van investigando sobre lo que es un simulador porque más adelante vamos a ver algo, vamos a llegar a simular algún circuito. Para que aquí en el aula les dejo eso para que puedan enviar, la primera actividad la voy a enviar para que de una vez pongan a trabajar en eso y me la envíen lo más pronto posible. Así que, sin más que decir, hasta luego, nos vemos en la próxima.